Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este día miércoles. Hoy es miércoles de ceniza. Atención, en este momento hay una toma. Trabajadores del sector de la caña están tomándose en este momento el Ministerio de Minas. Se queda, Ricardo, también sector del CAN en Bogotá. Sí, señor, ya parece que se convirtieron en habituales las protestas en esa zona de Bogotá, zona administrativa muy importante para el gobierno nacional y para el gobierno distrital. Están pidiendo precios, nivelación de precios con el tema del etanol. Hay un asunto allí, Néstor, son sindicatos de los trabajadores de la caña pertenecientes a la CGT, a la CUT y a la CTC, que le están pidiendo al gobierno que exija a las empresas distribuidoras de combustible que se utilice el etanol colombiano. Recuerde usted que aquí en Colombia hay una mezcla con etanol para que sea biocombustible, porque dicen que se está utilizando es el etanol estadounidense importado y por lo tanto hay un perjuicio para la industria nacional. La protesta es para exigirle al Ministerio de Minas que obligue a los distribuidores a que se use por parte de las empresas etanol colombiano y no importado en la mezcla de gasolina. Sindicatos que en este momento, entre paréntesis, cogobiernan con el señor presidente Gustavo Petro. Así que esta es una protesta de yo con yo. Bienvenidos, 6 de la mañana, 2 minutos. Mucha atención. A propósito, la nueva tesis del señor presidente sobre Kevin, el niño con hemofilia que murió el fin de semana en Bogotá, es que su mamá se negó a que le practicaran una cirugía después del accidente en bicicleta, lo cual es parcialmente cierto. Lo que no dice el presidente, lo revela la misma EPS a la que pertenecía la familia Acosta, es que al niño no lo pudieron operar en Huila, no porque la familia se opusiera, sino porque por concepto médico necesitaban trasladarlo a un hospital de mayor nivel de complejidad, porque la cirugía, por supuesto, era un riesgo extremo, porque era operarle la cabeza y la sangre no coagulaba. Así que no cambia el diagnóstico de que a Kevin no le entregaron la medicina a tiempo. La figura y la memoria de este niño de apenas 7 años de edad está convertida en la razón de una enorme batalla política alrededor del sistema de salud. Eso es lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo es la terrible incompetencia de la nueva EPS que no le quiso entregar la medicina a la familia Acosta. El presidente Petro, anoche, desde La Guajira, hablando del tema, en modo de defensa, viola impúdicamente la reserva, la historia clínica, publica detalles de cómo murió, de cómo estuvo el niño, de cómo fue atendido el niño cuando se cayó, de cómo estuvo inconsciente. La caída de la bicicleta por un muro de 1,5 metros de altura que le provocó las lesiones y el sangrado en la cabeza, ese que finalmente derivó en el desenlace fatal. Con tal de buscar responsables, el gobierno sigue acusando a la mamá, ignorante por dejar a subir a Kevin en la bicicleta, la culpan por trasladarlo de Pitalito a Charalá, de Charalá a Bogotá, y la culpa ahora con el argumento de que no dejó operar a Kevin. El tratamiento fue porque Kevin no recibió, la medicina se llama Emicizumab, no la recibió, lo reconoce anoche entre líneas el presidente Gustavo Petro, que dice que la aplicación debió haber sido, y es cierto, el 14 de enero. Ya les vamos a contar todo el terrible escándalo que hay de esto, alrededor del cual hay pronunciamientos de todas las asociaciones médicas, desmintiendo que el niño no pudiese montar en bicicleta. Claro que el ejercicio es, al contrario, recomendación. Respuesta de médicos de los riesgos alrededor de una cirugía para un niño que no estaba coagulando, una cirugía cráneoencefálica que por supuesto no era recomendada. Pero fuera de eso, la familia de Kevin, la familia Acosta, tiene varios enfermos con hemofilia y a ellos tampoco les están entregando la medicina. De ellos no dice ni una palabra el comunicado de la nueva EPS ni la declaración de anoche del presidente Gustavo Petro. Son 2 adultos, 39 y 31 años, pero 2 niños que también tienen hemofilia que no han recibido el Emicizumab, 10 años y 30 meses de edad, a quienes, como a Kevin, les dijeron desde el 31 de diciembre que se le acabaron el contrato, que no hay medicamento y que están esperando que no vaya a ser, Dios quiera, que haya otro accidente
y que produzca un desenlace fatal. Desde Guajira, el presidente Petro habló anoche reconociendo que a Kevin no le aplicaron la inyección, esa de factores de coagulación. Les voy a contar lo que hay detrás de la defensa del gobierno. El que está callado es el ministro de Salud. Hablando de Kevin y de la nueva EPS, cuya gestión es lo que está cuestionado aquí, administrada, intervenida por el gobierno, gerente puesto por el gobierno, la Contraloría advierte que hay 6.000 personas con enfermedades de coagulopatías, entre ellas más de 3.200 con hemofilia, incluidos niños. Son todos esos colombianos los que están en riesgo de volverse nuevamente un Kevin. Informe de la Contraloría sobre la nueva EPS del que les vamos a hablar en segundos. Bienvenidos. La otra derrota para el gobierno ocurre en la Universidad Nacional, en donde tendrán que posesionar al rector José Ismael Peña, a pesar de toda la pataleta del gobierno que duró casi 2 años. Puso a Leopoldo Múnera, lo tumbó la justicia y ahora la misma justicia reinstala al rector original, al profesor Peña, que tendrá que asumir hoy y asumirá hoy la rectoría, ante lo cual un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional anuncia paro anoche en una reunión de algunos centenares, tomando la vocería de más de 50.000 estudiantes de la Universidad Nacional. Anuncian asambleas, un paro que se va a mezclar con la protesta de afros que siguen acampando en la concha acústica, esperando la marcha de mañana al mediodía, citada por el presidente Petro para defender el incremento del salario mínimo. Todo un enrollo en el cual hay diferentes relaciones. A esta hora, hablando de protestas, les contaré de la de Soacha, al sur de Bogotá, municipio autónomo, en donde los transportadores, los operadores, los que manejan bus intermunicipal y municipal, están protestando por temas de seguridad. Exigen garantías, protestas y bloqueos que se desarrollaron desde anoche y que están continuando esta madrugada. Bloquearon la autopista sur, afectan la operación de Transmilenio y hay miles de personas que conectan entre Soacha y Bogotá que están quedando afectadas. Va a ser día pues de protestas. Esta mañana la protesta en el Ministerio de Minas, la protesta de Soacha con las que organiza el propio gobierno, ante lo cual las cortes, los operadores, los jefes de la justicia en Colombia, inclusive con la fiscal Camargo, piden respeto a decisiones judiciales. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es miércoles de ceniza, padre. Quiere decir, comienza la cuaresma para el mundo cristiano. Sí, señor, para el mundo cristiano comienza hoy la cuaresma, el signo de la ceniza, que es el signo de que somos seres finitos, que somos seres que nos acabamos y que tenemos que vivir desde la humildad y nos preparamos 40 días para vivir la Pascua. Lo pensé mucho ayer, padre, con el partido del Real Madrid y el episodio del racismo de Vinicius. Creo que no hay duda de que alguna impertinencia, alguna grosería le gritó el jugador del Benfica. Mbappé dice que escuchó cuando el jugador del Benfica le dijo mono. Acto de racismo grave. Hay un terrible escándalo por ese insulto cobarde, porque se pone la camiseta en la boca para que no le lean los labios. Y es el motivo de un terrible escándalo que tiene que ver con el fútbol, pero especialmente con el racismo, con la falta de respeto que ya no viene desde la tribuna, sino adentro en la cancha. Ese jugador es argentino, ¿no? Prestiani, y el otro es brasileño. Vinicius Junior. Así que tiene que ver un poquito, mucho con nosotros. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día miércoles. Los acompañaremos con noticias de Colombia y el mundo. Hablando de Kevin, hablando de disculpas, hablando de impunidades. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico. Tanto la nueva EPS como el presidente Gustavo Petro sugieren que la responsabilidad de la muerte de Kevin Acosta, el niño de 7 años, se debe a las decisiones que tomó Catherine Pico, la madre del menor. Sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, omitió contar en su intervención que el Hospital San Antonio de Pitalito en el Huila, junto con la madre de Kevin, decidieron no practicar la cirugía y remitirlo a un hospital de mayor nivel para salvar su vida. Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro negó que el gobierno nacional tuviera alguna responsabilidad en la muerte del niño Kevin Acosta. Aseguró que no mienten ni están tapando nada.
Esto lo que significa es, uno, que no mentimos anoche, no estamos tapando algo con otra cosa, no hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable, y dos, que aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia. La mamá de Kevin Andrés, quien asegura que su hijo murió de hemofilia, fue tajante en su respuesta hacia el gobierno. Él no murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento. No tenía los recursos para comprarlo, porque donde yo hubiera tenido para comprárselo y colocárselo sin estar rogando a una EPS o a un gobierno que me subsidiara ese medicamento, yo no tuve esa oportunidad de comprarle y de salvarle la vida a mi hijo. 4 familiares de Kevin Arley Acosta enfrentan hoy la misma situación para poder continuar con sus vidas como normalmente lo vienen haciendo. Sergio Torres, primo de Kevin, afirma que desde hace más de 20 años reciben este medicamento sin falla. Hemofilia tipo A severa con inhibidores, los cuales somos mi hermano gemelo y un primo de 10 años y mi sobrinito que tiene 30 meses de edad, todos afiliados a la 9PS. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas emitió un pronunciamiento tras la muerte de Kevin Arley Acosta, en el que advierte que los niños y adolescentes con trastornos de coagulación están enfrentando dificultades para recibir sus medicamentos de manera oportuna. Manuel Ordóñez es vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos. Cuando uno deja de recibir el medicamento, el cuerpo empieza a fallar porque hay sangrados por todos lados. ¿Cuánto puede resistir un paciente con hemofilia sin medicamento, sin el factor inyectable? Puede durar entre 1 y 2 semanas antes de necesitar la siguiente dosis para evitar sangrar. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional posesionar en 48 horas a José Ismael Peña Reyes como rector para el periodo 2024-2027. La Sala Tercera Laboral revocó el fallo que había negado la tutela y señaló que su elección sigue vigente, a no haber sido anulada por un juez. Ante esta decisión, los estudiantes de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional decidieron irse a paro durante una semana, según lo aprobaron en la asamblea realizada anoche. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Fiscalía pidieron respetar las decisiones judiciales y tramitar cualquier inconformidad por vías institucionales. Esto tras la suspensión del decreto que aumentaba en 23,7% el salario mínimo. Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional. Su quehacer le exige independencia, rigor en la reflexión, ponderación en sus decisiones, transparencia en su actuación y en muchos momentos valentía para asumir posturas que, aunque generan desacuerdos, son necesarias para la consolidación del Estado social de derecho. Presidente, no se valga de las causas sociales para seguir generando odio entre los colombianos, para seguir enfrentando y buscar la confrontación entre unos y otros. Los sectores de oposición tuvieron un espacio de réplica para responder a la locución presidencial del lunes sobre el salario mínimo. Los mensajes al presidente Gustavo Petro los enviaron el representante Julio César Triana, la senadora y candidata por el Centro Democrático Paloma Valencia. Hay un discurso político con miras electorales, pero sobre todo una gran cortina de humo con la que pretenden tapar toda la corrupción que han cometido. Y el senador y cabeza de lista de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Esto demuestra que el gobierno nacional es incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso de la República. Una nueva azonada contra el ejército en el departamento de Caquetá. Iba a destruir 7 dragas que las disidencias usan para extraer oro ilegalmente. Ya habían capturado a 4 presuntos disidentes cuando cerca de 100 personas llegaron en canoas y lanchas encapuchadas y comenzaron a rodearlos. Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil. Sin tener éxito, la gente terminó impidiendo la operación militar, se quedaron con toda la maquinaria y expulsaron a los uniformados. Sergio Guzmán, comandante de la Brigada 22 del Ejército Nacional. Esta maquinaria producía cerca de 3 kilogramos de oro mensuales, generando millonarios recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales. El padre de Cristian Martín, estudiante de la Universidad El Bosque, hallado sin vida en zona rural de Gachancipá, pidió esclarecer cómo su hijo llegó a un sector de difícil acceso. Él no conocía, nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada, él porque va a conocer en la montaña, o sea, hay manes similares, y la verdad sí,
es algo muy ilógico que él viniera por acá. Entonces esperemos la investigación del cuerpo de medicina legal y todo, pues a ver qué nos arrojan. La confusión, los bloqueos, los trancones y mucho malestar en la autopista sur, luego que varios transportadores en horas de la tarde estuvieran bloqueando el paso de los vehículos tanto para Bogotá como para el municipio de Cibaté. Resulta que los transportadores están denunciando que los criminales les están cobrando dinero, las extorsiones, para poder seguir trabajando, y con esto ya son 2 conductores, según ellos, los asesinados en el municipio cercano a Bogotá. Las negociaciones a 3 bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Ginebra concluyeron hoy sin avances concretos hacia la paz tras 2 jornadas de conversaciones que ambas partes calificaron de difíciles. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. El Congreso peruano destituyó al presidente interino José Gerí por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el 7º jefe de Estado en 10 años en Perú fue removido de su cargo. El Comando Sur de los Estados Unidos atacó 3 narcolanchas, 2 en el Pacífico Oriental y 1 en el Caribe. Con estos nuevos ataques ya son alrededor de 42 bombardeos los que se han presentado tanto en el Caribe como en el Pacífico, y alrededor de unos 144 muertos, contando a los que se han reportado como desaparecidos en estos ataques que iniciaron en septiembre del año pasado y que hacen parte de la llamada Operación Lanza del Sur. Tanto Estados Unidos como Irán dicen haber acordado unos principios rectores y una hoja de ruta para poner bajo control el programa nuclear iraní, pero aclaran que aún está lejos un pacto definitivo y que persisten diferencias sensibles sobre la mesa. La próxima reunión será en 2 semanas, pero pese a que Teherán habla de buenos avances, Washington mantiene sobre la mesa la opción del uso de la fuerza. Ayer, en la jornada de la Champions League, el Galatasaray goleó 5-2 a la Juventus. El Paris Saint-Germain se impuso 3-2 ante el Mónaco, el Real Madrid ganó 1-0 en su visita al Benfica y el Borussia Dortmund derrotó 2-0 al Atalanta. Mientras que en el fútbol colombiano, Alianza Valledupar empató 1-1 con Cúcuta Deportivo y Jaguares venció 3-1 a Santa Fe. Y por la Copa Libertadores, Medellín le ganó 2-1 al Liverpool de Uruguay. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. 6 de la mañana, 19 minutos. Atención, son cerca de 200 trabajadores relacionados con la industria de la caña, con la palma africana, que le están pidiendo al gobierno medidas sobre la producción de etanol y biodiesel. En el Ministerio de Minas se encuentra Nicolás Rodríguez.
Néstor, buenos días. Sí, señor, pues nuevamente las entidades del gobierno nacional están bloqueadas, esta vez por más de 200 personas de los sindicatos del sector cañero y de palma africana que iniciaron una toma del Ministerio de Minas, convocados además por la CGT, por la CTC y por la CUT. En este momento, además, lo que dicen es que están acá para exigir las garantías al gobierno sobre la producción nacional de etanol y biodiesel. Entre sus demandas, solicitan la formulación inmediata de una política pública integral para el etanol con el enfoque regional, laboral y ambiental. También pide la instalación de una mesa de diálogo tripartita, además para que se discutan estos temas relacionados con el etanol, de una política pública integral con enfoque regional, laboral y ambiental. Esto según la carta que enviaron precisamente al gobierno nacional. También dicen que es necesario garantías de estabilidad laboral y respeto a los derechos adquiridos, la protección de ingresos y de condiciones de trabajo, y asimismo un decreto de abastecimiento inmediato para asegurar la continuidad productiva y el suministro energético. Carta además que le envían al gobierno nacional, pero en este momento están impidiendo la entrada de varios trabajadores al Ministerio de Minas y Energía. Cabe aclarar, Néstor, que solamente la toma se produce en este edificio, entendiendo además que en este punto ahí están también los edificios de la Agencia Nacional de Tierras, el del DANE y por supuesto del INVIAS, los cuales en este momento no tienen ningún bloqueo para la entrada de sus trabajadores. Solamente, Néstor, hasta el momento el Ministerio de Minas y Energía. Nicolás, gracias. 6 de la mañana, 21 minutos. Nueva teoría, Felipe, buenos días. Nueva teoría del señor presidente de la República sobre la muerte de Kevin. Kevin, el niño de 7 años, del que venimos hablando durante 2 días, por cuenta de que murió esperando un medicamento para la hemofilia. Después de decir que la culpa es de la mamá, que lo dejó montar en bicicleta, ahora el presidente dice que la culpa es de la mamá, que no dejó que le practicaran una cirugía producto del accidente en la bicicleta. Todo lo cual, Felipe, es parcialmente cierto. El gobierno está en modo verdades a medias. Claro, a Kevin, que se cayó de la bicicleta, no le practicaron una cirugía porque no tenía medicinas para controlar la coagulación de la sangre. ¿Eso es difícil de entender? No, eso es muy fácil de entender. Es que con el estado en el que estaba este niño, no podía someterse a una cirugía. Felipe, cirugía que debía ser 9 de febrero, la semana pasada. La medicina que necesitaba Kevin, la que no le entregó la EPS... No se la dan desde diciembre. Desde diciembre. El presidente Petro, por ahí escondidito, dice que le debían haber aplicado la inyección el 14 de febrero. Pero Néstor, una pregunta. Y no se centra en eso, que eso es lo importante. Ahora, Néstor, lo de anoche autorización el presidente Petro es una canallada. Perdón, Héctor, eso le iba a decir. Lo de anoche el presidente es una canallada, porque entre otras cosas cometió un delito, y por eso fue que no salió a explicarlo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, porque él sabe que la competente en ese caso, o el competente sería la Fiscalía. Petro sabe que cometió el delito, clarísimamente violó el artículo 269F del Código Penal, pero como sabe que eso va a la comisión de acusaciones, está feliz con eso. Felipe, lo de anoche es una canallada. ¿Quién lo autorizó, violando la ley además, a publicar, a hablar de la historia clínica del niño? No, pero además, perdón, Felipe, Héctor, que lo interrumpí, creo que usted iba en la misma dirección. La nueva EPS decidió ayer no emitir un comunicado explicando los puntos que se podrían conocer de la historia de Kevin, sino que decidió filtrar el documento interno que revela la historia clínica del niño, lo cual es absolutamente inaceptable. Lo cual quiere decir, realmente para efectos... cada cosa que pasa, Néstor, en este caso es peor. Es realmente espeluznante, porque a este niño, pues bueno, le pasó lo que le pasó, semejante tragedia, la madre está en semejante situación, y el gobierno no para de cometer actos realmente increíbles, impactantes. Es que revelar la historia clínica es un hecho realmente muy grave. La historia clínica es uno de los documentos que tienen mayor protección respecto de la intimidad de una persona. Lo pueden conocer muy pocas personas, y solo con los propósitos de poder atender eventualmente a un paciente. Entonces, que lo haga el presidente de la República o que lo haga la nueva EPS, como está revelando Ricardo, es realmente una cosa muy grave. Pero además, tratar de encontrar de ahí una explicación, respecto de lo cual prácticamente no hay discusión. O sea,
que el niño sufrió un accidente y que tuvo que ser sometido, digamos, a una serie de procedimientos médicos y que lo trasladaron de un lugar a otro, etcétera, todo eso relativamente se sabe. Lo que también se sabe y respecto de lo cual el presidente no habla es que no le dieron el medicamento en forma oportuna y que no se lo dieron por un problema administrativo de la nueva EPS que no tenía un contrato de suministro de droga. Ese es el pedacito en el que el presidente debería concentrarse, y debería concentrarse no tratando de excusar a la nueva EPS, sino tratando de encontrar explicaciones de por qué pasó y cómo evitar que no vuelva a pasar. Revelaron la historia clínica de Kevin miserablemente, impunemente, cínicamente, para terminar en que eso no justifica absolutamente nada. Para lavarse las manos. No, mire, lo de anoche el traslado Petro superando a Petro. El traslado que es cierto, Felipe, la familia se trasladó, y eso quiere decir un paciente que se traslada buscando mejor atención, una clínica de mayor nivel, entonces no merece la droga, que la cirugía. Necesitaba una cirugía que no se le pudo practicar porque no tenía la droga para coagular la sangre. Es cierto, montó en bicicleta. Kevin cometió el pecado de montar en bicicleta, como lo hacen todos los niños en el mundo a los 7 años de edad. El tema de fondo sigue siendo que la nueva EPS no le dio el medicamento. De eso no dice absolutamente nada el presidente Petro, o del fin del convenio, que fue en diciembre, que es el que origina los riesgos para las centenares de personas, de pacientes hemofílicos, muchos de la familia Acosta, que es una enfermedad congénita, hereditaria, que siguen en el drama de que no tienen hoy sus medicinas. 6 de la mañana, 26 minutos. Escuchen, y yo les presento, disculpas Felipe, pero es el presidente de la República el que revela la historia clínica, que la hace pública, los momentos de agonía, la inconsciencia, la atención in extremis que le dieron a Kevin Acosta, el niño de 7 años. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que tal parece que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, está buscando de alguna forma lavarse las manos, lavarse de la responsabilidad de la muerte del menor Kevin Acosta. No solo fueron las declaraciones hechas el pasado lunes en el último Consejo de Ministros, que generaron bastante indignación, sino que ahora desde La Guajira, en la noche de este martes, en la entrega de la planta potabilizadora de agua de la comunidad Yotojoroin en Uribia, La Guajira, volvió a referirse al caso de Kevin. El presidente Petro aseguró que no hay ninguna responsabilidad del gobierno en el fallecimiento del menor. Incluso volvió a referirse a la madre, a que la madre se negó al traslado del menor y que eso afectó el tratamiento. Escuchemos. De 1,5 metros de profundidad, el niño se cae en su bicicleta en un polideportivo, había un huecón en el polideportivo, sufriendo un traumatismo cráneoencefálico severo. Pierde el conocimiento por 5 minutos y presenta otorragia y epistasis, no me pregunten esto porque no soy médico, o sea, sangrado por el oído y la nariz. Eso es signo de fractura de la base del cráneo. Queda somnoliento, lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila. Lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos. Pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico. Lo que omite el presidente de la República es que el Hospital San Antonio de Pitalito, junto con la mamá, decidieron en acuerdo no practicar ninguna operación y remitirlo a un hospital de mayor nivel para intentar salvarle la vida, ya que era alto el riesgo de muerte posterior a la cirugía si se practicaba en ese centro médico. Sin embargo, el presidente insiste en que no están mintiendo, en que todo simplemente se trata de un acto deliberado de la madre de no prevenir la caída de Kevin. Escuchemos. Esto lo que significa es, uno, que no mentimos anoche.
no estamos tapando algo con otra cosa, no hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable. Y dos, que aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia el Huila, y entonces la pausa en que no recibe la última dosis, la última que tenía que recibirse el 14 de enero. Esto está explicado, pero lo digo aquí simplemente para que aquellos que están diciendo que el gobierno nacional es culpable de un asesinato es mentiras. Ahora, Néstor, llama la atención cómo el presidente Petro revela los detalles de la historia clínica del menor, que se suman a un informe técnico presentado por la nueva EPS, en el que habla sobre el trauma cráneoencefálico sufrido por Kevin, la atención y los diferentes problemas administrativos que surgieron según la nueva EPS para la entrega del medicamento. Sin embargo, la madre del menor Catherine Pico, volvió a criticar al gobierno y volvió a criticar a la nueva EPS. Incluso señaló que hay familiares de Kevin que sufren de hemofilia y que ellos están en estos momentos a la espera de sus medicamentos. Escuchemos a la madre de Kevin. Él duró las 24 horas ahí, que no recibía ni tratamiento ni traslados, después de súplicas que yo le pedía que me lo trasladaron por falta del medicamento. No me escucharon, no me hicieron caso. El niño ya fue trasladado, eso fue el domingo, el niño fue trasladado el lunes a las 5:20 de la tarde de Pitalito hacia Bogotá, cuando ya no había nada que hacer. ¿Y por qué le negaron el traslado, doña Catherine? Según ellos, que porque no habían camas disponibles, que porque la EPS no había autorizado el traslado del niño. Sí, doña Catherine, ¿por qué Kevin no recibió desde diciembre la droga, la inyección que necesitaba, ese emicizumab? Emicizumab, pues él la única dosis que la recibió fue el 12 de diciembre. Ya el 31 me dijeron que ya 9P había terminado convenio con Medicarte, me dejaron el niño enero así. Ellos sabían, ahí les dejo claro, ellos sabían el niño dónde estaba, porque antes de yo viajar yo les informaba a ellos dónde iba a estar el niño, ellos sabían dónde el niño estaba. O sea, ellos sí sabían dónde estaba el niño. En este momento ellos están diciendo que no sabían dónde estaba el niño, que yo me había venido sin saber dónde estaba el niño. Ellos Néstor, sí sabían las dónde declaraciones del presidente de la República han generado una profunda indignación en el país, especialmente en las sociedades médicas y científicas. Por ejemplo, para la Liga de Pacientes Hemofílicos, las declaraciones no corresponden a la realidad, porque un paciente con hemofilia que reciba adecuadamente el tratamiento puede llevar una vida normal. Escuchemos a Sergio Robledo, director de esta Liga de Pacientes. No, la prevención es tener el medicamento, es decir, la profilaxis, para que pueda llevar una vida lo más normal posible. La prevención sí, pues es adicional, pues que tienen que tener unos cuidados, pero ya uno no puede ver si un niño de 7 años que está jugando con sus amiguitos se monta o no en una bicicleta, porque pues ya es tenerlo, como decían ustedes, más o menos encerrado, porque no se puede mover. Cuando no hay tratamientos, pues sí hay que tener eso, pero nosotros desde hace 30 años que están los factores en el sistema, desde hace más de 20 años no habíamos tenido ninguna muerte específicamente por falta de medicamentos, que en este momento todos los pacientes que tienen inhibidores y que necesitan ese medicamento en la nueva EPS, desde diciembre no reciben medicamento. Perdóneme. No es solo Kevin, son el resto, doctor, adultos discúlpeme, me detengo aquí. Desde hace 20 o 30 años, le entiendo, ¿no moría un paciente con hemofilia por falta de medicamentos? No, porque eso lo logramos a través de hace años, de que estuviera en el plan de salud, de que se estuviera, pero por falta de que no hay medicamento, no, porque las EPS con nuestro mal sistema
entregaban a través de los programas de hemofilia. Néstor, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas también cuestionó la posición del gobierno. Sostienen que estas declaraciones minimizan la crisis del sistema de salud y estigmatizan a los pacientes, pero tal vez el más duro pronunciamiento viene por parte de la defensora del pueblo, Iris Marín, quien aseguró que el cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance y de cumplir según sus obligaciones, y hace un llamado al gobierno nacional a evitar que estos casos se repitan. Néstor. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Esta historia, la del pequeño Kevin y lo que pasó en las últimas horas, demuestra que el gobierno está en la cruzada por encontrar culpables en todas partes, menos en las decisiones del mismo gobierno, que fue el que decidió asumir la administración de la salud de los colombianos. Esto a través de la intervención de EPS. Esa nueva tesis del mandatario colombiano sobre Kevin, el niño con hemofilia, que su mamá se negó a practicarle la cirugía después del accidente, lo cual no es cierto. Es que la misma nueva EPS es una EPS manejada por el gobierno y es la que revela que al niño no lo operaron en Huila, no porque la familia se opusiera, sino por el concepto médico, porque se necesitaba trasladarlo a un hospital de mayor nivel de complejidad, porque la cirugía era un riesgo extremo y operarle la cabeza a un paciente cuya sangre no coagula no era viable en ese nivel de atención. El presidente Petro, que ya le había dicho a la mamá de Kevin ignorante y que ya había dicho que la responsabilidad era de la familia por no prevenir el accidente, por dejar que el niño se cayera de la bicicleta. Pues esta mañana la figura y la memoria del pequeño Kevin están convertidas en la razón de la enorme batalla política, tanto que llevaron a nueva EPS y al mismo presidente Petro a violar la reserva de la historia clínica y publicar detalles de cómo atendieron al pequeño después del accidente, después de caerse de la bicicleta por un muro que, según el documento, tenía 1,5 metros de altura. Eso fue lo que le provocó las lesiones y el sangrado en la cabeza. Pero también nueva EPS intenta lavarse las manos con un argumento que es difícil de entender, que interrumpieron el tratamiento y no le dieron la medicina para la hemofilia en enero y en febrero porque la mamá se cambió de domicilio. Y entonces, ¿cómo responderle hoy a otros 4 familiares de Kevin que tienen la misma enfermedad, que no se han cambiado de casa ni de domicilio y a ellos tampoco les dan medicina desde diciembre? Pero no solo es Kevin, la Contraloría advierte esta mañana del futuro de todos los pacientes con hemofilia. En la Asociación de Sociedades Científicas, la lista es de 3.200 diagnosticados. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 minutos de la mañana y el otro golpe que está resintiendo el gobierno nacional es por el pulso en la Universidad Nacional. Todo es por el regreso de José Ismael Peña, quien por orden del Tribunal Superior de Bogotá va a volver a la rectoría de esa universidad para cumplir el periodo 2024-2027. El plazo para cumplir esa orden es de 48 horas y es para el Consejo Superior Universitario. Lo que está haciendo aquí el Tribunal Superior de Bogotá es revocar una sentencia de primera instancia que había emitido el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá en enero de este año y en el que se había establecido que no se le habían vulnerado los derechos fundamentales al rector Peña, que además pedía su restitución al cargo. Es una decisión que, aunque irá a revisión en la Corte Constitucional, significa una claridad jurídica en la puja que comenzó en marzo del año 2024, cuando el gobierno intentó imponer al segundo, a Leopoldo Múnera, el defenestrado rector que terminó sacado por el Consejo de Estado, que entre otras cosas provocó una decisión que enrareció el ambiente porque decidió no anular la elección de Peña como rector de la Universidad Nacional, pero al tiempo aclaró que no significaba su retorno al cargo. Pero el regreso de Peña, que es inminente, no le gustó a un grupo de estudiantes que respetan las decisiones judiciales solo cuando les dan la razón. Como esta no les gustó, se están declarando en paro durante una semana, afectando a la mayoría en esta, que es la universidad pública más importante del país y que solo en Bogotá tiene 50.000 estudiantes.
Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:40 a.m. Faltan menos de 6 meses para el final del gobierno de Gustavo Petro y la conclusión frente a su política de paz y orden público es que dejará un preocupante saldo en rojo que diariamente se nutre con diferentes episodios que afectan a miles de colombianos en diferentes regiones del país. En las últimas horas, las disidencias de Iván Mordisco, uno de los objetivos de alto valor compartido entre Colombia y Estados Unidos, secuestró durante más de 12 horas a 13 trabajadores de la Compañía Eléctrica de Occidente en Suárez, Cauca. En Dagua, en la vía entre Cali y Buenaventura, las mismas disidencias atacaron con drones cargados con explosivos una subestación de policía. En zona rural de Caquetá, cerca de 100 personas llegaron en canoas, civiles ellos, e impidieron una operación militar en contra de 4 dragas utilizadas por las disidencias de las FARC para adelantar labores de minería ilegal. Al final la operación se frustró por lo que causó esa comunidad. En Saravena, Arauca, fue atacada con explosivos aparentemente lanzados por guerrilleros del ELN, la base militar de San Jorge. Para completar el complejo panorama de orden público, en las últimas horas, Parques Nacionales Naturales expidió una resolución ordenando el cierre indefinido del Parque Tayrona, una de las joyas ecológicas y turísticas del país, con base en una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en la que advirtió sobre el grave riesgo para quienes visitan el parque y para sus trabajadores por las amenazas del Clan del Golfo y de las autodenominadas autodefensas de la Sierra Nevada. Este último grupo, las autodefensas de la Sierra Nevada, que antes se conocían como los Pachenca, y su origen son los grupos paramilitares del depredador sexual de menores de edad Hernán Giraldo Serna, se han venido expandiendo y ahora están llevando sus tentáculos de extorsión y crímenes al departamento de Cesar e intentan llegar al departamento de Santander. Ante este escenario, se necesita que el gobierno le aclare al país en qué andan los procesos de paz con el Clan del Golfo, con las autodefensas de la Sierra Nevada, con el ELN y con las disidencias, porque las indefiniciones y las líneas grises terminan siendo en algunas oportunidades silencios cómplices que favorecen la expansión de todos los grupos criminales, afectando la tranquilidad de los colombianos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:42 a.m. Boom de importaciones y lluvia de mercancías desde el extranjero. Compras al exterior que crecieron el año pasado en un 10%, cuadriplicando el crecimiento de toda la economía, que recordemos estuvo por el 2.6%, y multiplicando por 8 el crecimiento de las exportaciones, que apenas fue del 1.3%. Compras al exterior que llegaron el año pasado a los $70.502 millones, un 20.000 millones más que las exportaciones del país, y disparando así el déficit comercial nuestro al 51% anual, el más alto en toda la historia de Colombia, y ahondando, profundizando y empeorando el intercambio comercial con el resto del planeta, gracias a unas exportaciones que se frenaron básicamente por completo, y entre otras cosas por las menores exportaciones de petróleo y de carbón, sobre todo de carbón, debido a la política energética del presidente Gustavo Petro. Y mientras las importaciones no han parado de crecer, importaciones muy jalonadas por las compras al exterior de maquinaria y transporte, que participan con el 14% del total de la torta, entre ellas, por ejemplo, las compras de los vagones para el metro de Bogotá, que se traen desde la China, un país que ya desplazó a los Estados Unidos como el principal surtidor de mercancías para Colombia, con el 27% de las compras desde el extranjero versus el 23% que se trae desde el tío Sam, cuyas guerras comerciales también han incidido obviamente para que pierda terreno como proveedor de mercancía internacional. Importaciones colombianas donde también sobresalen las compras de manufacturas, que llegaron a los $52.000 millones y aumentaron 11%. Las compras de productos agropecuarios, alimentos y bebidas por $10.000 millones y creciendo al 10%, algo que se ve y se siente en los supermercados del país, cada vez más llenos de productos importados, y mucho más ahora con el dólar barato, ganando así protagonismo en la canasta familiar, donde llegan al 30%, cerca del 30%. Y finalmente, importaciones de combustibles, lubricantes y productos conexos, que sumaron $7.000 millones el año pasado. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1.
Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio. 6 de la mañana, 6:46 minutos. Atención, están revelando en Estados Unidos quién es el interlocutor de Marco Rubio. En Cuba, el nieto de Raúl Castro, hablando con el gobierno alrededor del futuro de la isla, que es lo que se llama en términos diplomáticos el back channel. Marco Rubio, de origen cubano, hablando con el nieto de Marco Rubio alrededor de cambios, alrededor de Marco Rubio hablando con el nieto. Con el nieto de Raúl Castro, hablando de cambios en la isla y del futuro del comunismo en América Latina. 6:46 desde Washington, Juan Camilo. Néstor, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, también llamado Raulito o alias El Cangrejo por una deformación en uno de sus dedos, nieto de Raúl Castro y quien es el interlocutor del secretario de Estado Marco Rubio, de acuerdo a lo que está publicando esta mañana el portal Axios. Esto, recordemos que ya hace algunos días el presidente Donald Trump había dicho que el secretario de Estado se estaba comunicando con gente en Cuba en el marco de esta crisis que se ha venido agravando desde el pasado 29 de enero con medidas unilaterales por parte de los Estados Unidos, prácticamente bloqueando de facto la isla, estableciendo aranceles para todo país que realice negocios con Cuba. Lo particular de este reporte de Axios es que en efecto no es propiamente una interlocución con funcionarios del régimen, sino con el nieto de Raúl Castro, quien también es su jefe de seguridad y quien, según reporta Axios, es considerado como Estados Unidos como la versión joven más abierta a los negocios en Cuba y que reconoce que el comunismo ha sido un fracaso y que estarían dialogando al margen del gobierno de Miguel Díaz-Canel, lo que también es una indicación de que para los Estados Unidos quienes aún mantienen el poder o quien aún mantiene el poder concretamente en Cuba, pues es Raúl Castro. Estas conversaciones no está claro desde cuándo se han venido adelantando, pero se ha dicho que son discusiones sobre el futuro que han sido bastante positivas y que la posición de los Estados Unidos es clara, que el actual régimen se tiene que ir. Por eso estas conversaciones con Raulito de 41 años, han sido vistas como positivas por parte de la administración estadounidense, que de hecho dicen que el nieto de Raúl Castro se entiende perfectamente con Marco Rubio, que parece como si ambos hubieran salido de un barrio de Miami, que es una conversación totalmente regular, como entre dos tipos que se están hablando en Miami, y que lo que está haciendo Estados Unidos es buscar, abro comillas, por la próxima Delcy en Cuba. Es una revelación que se produce al tiempo en el que hay movimientos diplomáticos, estos sí formales, con la llegada del canciller cubano Bruno Rodríguez a territorio ruso. De hecho, se reunió en las últimas horas con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y están haciéndole un llamado a los Estados Unidos para el diálogo. Piden que renuncie a sus planes de bloqueo naval a la isla, que, como ya decíamos, desde el 29 de enero se ha venido agravando. Y
no se descarta, más bien se espera que en las próximas horas Rodríguez sea recibido también por el presidente Vladimir Putin en el Kremlin. Entonces son movidas diplomáticas a dos bandas. Por un lado, el back channel, al margen del gobierno de Díaz-Canel, las conversaciones entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el nieto de Raúl Castro, y por el otro lado, el régimen de Díaz-Canel que busca respaldo en Rusia, reuniéndose con Vladimir Putin. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Sergio Torres es santandereano como Kevin. Sergio Torres es el primo mayor de Kevin. Y Sergio Torres, como Kevin, tiene hemofilia. Una familia que sufre de esta enfermedad hereditaria. Don Sergio, en Santander, buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar en los micrófonos de este importante medio en Colombia. Don Sergio, quisiera preguntarle, usted, porque usted tiene la misma enfermedad, porque es primo del niño Kevin, ¿es cierto que la familia, como dijo anoche el presidente Gustavo Petro, no lo dejó operar? Miren, aquí cabe precisar esto, que el señor presidente de la República, a lo mejor quien le pasa la información se la pasa totalmente errada y él la repite, ¿cierto? Mire, quiero dejar claridad, yo no soy médico, hematólogo, pero sí soy paciente en condición de hemofilia y yo a usted le puedo hablar de hemofilia lo que sea, porque me he destruido junto con mi familia pues por tener esta condición. Yo he estado en congresos nacionales, internacionales de hemofilia, en simposio, he tenido la oportunidad de hablar con médicos de infinidades de países, de hematólogos. Pertenezco a la Liga Colombiana de Hemofílicos, pertenezco también a la Federación Mundial de Hemofilia, y soy persona que estoy al tanto de lo que está pasando con la hemofilia. Okay. ¿Cómo es el protocolo para realizar, sin ser médico se lo voy a decir, cómo es el protocolo para realizar una cirugía a un paciente en condición de hemofilia que es totalmente diferente a una persona que no tenga hemofilia? Para hacer una cirugía a un paciente en condición de hemofilia se debe tener el factor a la mano. Es decir, un stop ahí pendiente. ¿Por qué? Porque en caso tal de que una vez entre una persona a un quirófano, se le empieza a hacer la incisión, pues empieza a salir demasiada sangre. Esto es como, en palabras textuales, como si usted tiene un tubo en su casa del agua y lo rompe y no cierra la llave de paso. Así empieza a salir la sangre, ¿cierto? Además, se debe contar con unidades de glóbulos rojos porque en el momento en que empieza a sangrar, pues debe colocarse Señor. Este ejemplo que usted da me parece suficientemente gráfico y contundente. Traducción, usted me dice si yo estoy equivocado. Es cierto que a Kevin no lo pudieron operar, pues porque se hubiera desangrado en la operación porque no tenía el factor de crecimiento, ¿cierto? El factor de coagulación, eso es correcto. Sí. Si lo hubiesen tenido allá, en el hospital de Pitalito se lo aplican, inmediatamente él llega. Eso era lo que él necesitaba. Entonces, él ya tenía de por sí una hemorragia interna, ¿cierto? Por no tener pues el factor de coagulación. Una vez entré al quirófano, ya no había nacido uno, sino dos. Y no tenían el medicamento, no tenían nada, pues ya sabemos lo que hubiese pasado. Sí. Don Kevin, don Sergio, perdóneme, ¿por qué a Kevin lo trasladaron de Pitalito a Bogotá, de Bogotá a Santander? Que es el otro argumento que da la EPS, que no les dieron el medicamento porque lo estaban trasladando, moviendo de lugar. Miren,
Por cuestiones de falta de empleabilidad y demás, Caterine tuvo que viajar con su actual pareja a Palestina Huila, y pues lógico ella tenía que llevar a su niño, ¿cierto? Niño que pues lo venían tratando en esta zona del país donde le entregaban su medicamento, hasta cuando ella tuvo que volver a Santander por cuestiones de visitar a su familia, y el niño pues querían visitar a su abuela que vive en el área rural de Charalá, ¿cierto? Ella vino a Santander, y ahí es otra mentira que le dan al señor presidente y él la replica, y es que a Kevin la última aplicación se le hicieron en Pitalito, cosa que es totalmente falsa. En diciembre a Kevin le hicieron la aplicación del emicizumab en el municipio de Charalá, en Santander, porque previamente a eso Caterine debió viajar desde La Vereda hasta Bucaramanga para que el médico lo viera y saber dónde estaba. Entonces sí tenía la EPS, por medio de la IPS, conocimiento dónde estaba Kevin, ¿cierto? Luego en el mes de enero, al quedar sin la IPS que nos fuera a tratar, nos llaman, después del 20 de enero nos empiezan a llamar a decirnos va a haber con una IPS donde usted tiene que ir. Lógicamente Caterine era zonificada en esta parte de Colombia, entonces le dijeron, ella viaja desde Charalá hasta Cali, y allí en Cali la ven en esta IPS donde se suponía que iban a hacer el nuevo contrato, le mandan a hacer los exámenes al niño. Efectivamente, eso nos pasó a todos el 27 de enero del 2026, el 28 de enero, tipo 6:30 de la tarde, nos llama la IPS o nos envía un mensaje con la que supuestamente se iba a hacer el contrato con la nueva IPS, y nos informa que no podemos continuar con el proceso porque no había un contrato. Cuando ya nos había visto un hematólogo, ya nos habían formulado los exámenes, y en mi caso me había hecho los exámenes ese día en la mañana. El presidente dice sobre eso, hablando de fechas, que la aplicación de esa medicina se llama emicizumab, ¿cierto? Correcto. Debía haber sido el 14 de enero. Por los días que se cuentan, si a Kevin se le habían colocado el 14 de diciembre, pues es cada 28 días, entonces vamos haciendo las sumas, que sería más o menos el 11, el 12 de enero. ¿La última fecha de aplicación es 14 de diciembre? El 14 de diciembre, sí. De Kevin sí fue el 14 de diciembre. Entre el 12 y el 14, esa fue. Entonces, si era cada 28 días, pues contemos que el 31 de diciembre pues también cuenta. Entonces estamos hablando que entre el 11 y el 12 sería la próxima aplicación del medicamento. A mí me genera una duda muy grande, porque éramos 5 personas en la familia, porque ya Kevin tuvo que ofrendar su vida para destapar una realidad, y es todos con el mismo medicamento, todos con el mismo diagnóstico, eso parecemos fotocopias. ¿Cómo van a decir que el 9 de febrero le iban a aplicar el medicamento a él? O sea, solamente a él. Los otros pacientes en la familia en condición de hemofilia que estamos con la 9PS y que tenemos el mismo problema, no. Y el día domingo, que fue cuando se cayó Kevin, en horas de la mañana, nosotros como familia habíamos hablado, venga, no nos han llamado para el medicamento, seguimos esperando, ¿qué le han dicho a usted? Porque eso era, venga, le han dicho a usted, porque tenemos familia en el Cesar, en Bogotá, sí, el 9. Sí, y milagrosamente ahora resulta que el día que se cayó le iban a aplicar el medicamento. Usted, al día siguiente a él. ¿Usted y los otros miembros de su familia que tienen hemofilia también están esperando el mismo medicamento? Antes de contestarle la pregunta, termino lo de anterior. O sea, ¿qué IPS le iba a aplicar a Kevin el medicamento? Que nos diga quién se lo iba a aplicar y por qué solamente a Kevin y a los otros que lo necesitamos no. Claro que sí, nosotros, para responder su pregunta, nosotros como pacientes y como familiares estamos a la espera del mismo medicamento y le voy a comentar, en el caso de quien le está hablando y mi hermano gemelo, la última aplicación fue el día 2 de diciembre del año 2025. ¿Usted tiene un gemelo que también tiene hemofilia? Tiene hemofilia, correcto. Es un caso casi que único. ¿Y en la familia también tienen otros 2 niños? 2 niños. Un niño de 30 meses que vive en la ciudad de Bogotá, que tampoco tiene el medicamento, que también se lo aplicaron el último día, el 18 de diciembre, y mi otro primo de 10 años que vive en el Cesar, departamento del Cesar, también que está sin medicamento desde el día 22 de diciembre. Si Dios no lo quiera, don Sergio, ustedes tuviesen un accidente en este momento, ¿correrían el mismo riesgo de Kevin?
Claro que sí, nosotros tememos por nuestra vida como familia y tememos que seamos el próximo Kevin de Colombia ante la negligencia del Estado y la falta del factor. Aquí la única prevención que debemos tener los pacientes en condición de hemofilia, porque no solamente hablo por los míos, sino por toda la comunidad que está sufriendo por tener hemofilia y trastornos de la coagulopatía, es la aplicación del factor. Esa es la única prevención que debemos tener, porque con el factor de coagulación. De coagulación, para que la correcto. Sangre, para que la sangre coagule, para que no se desangre, que fue lo que le pasó a Kevin con el accidente de la bicicleta. Sí, en palabras textuales, usted y los que están escuchando que no tienen hemofilia, les voy a explicar, se cortan y en un lapso de 7 a 10 minutos, si no es tanto, esto puede parar el sangrado. En el caso nuestro nos cortamos algo muy mínimo y el sangrado puede ser mortal porque es una herida abierta, como lo explicaba al inicio, es como abrir una llave sin control. Sin que tenga el grifo. Don Sergio, ¿cuál es la explicación que les da la nueva EPS frente al tema de que no haya medicamentos hoy para poder tener ese factor de coagulación para los pacientes con hemofilia? Realmente ninguna. Nosotros con la EPS hemos llamado a la línea nacional porque nadie se ha comunicado directamente de la nueva EPS a decir, venga, ustedes tienen este inconveniente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es? Nada, cero. Nosotros llamamos, nos contestan en un call center, entiendo que el personal que está allí no conoce hemofilia y la respuesta es, ustedes tienen una IPS cuando nosotros sabemos que con esa IPS ya no hay ningún contrato, ¿cierto? A mí me parece algo hasta vergonzoso. Fue esto que me llamaron unos días atrás a decirme por una denuncia que yo hice a través de redes sociales manifestando que no tiene medicamento y me llaman a decirme para continuar con su plan de manejo integral le queremos informar que se acerque tal día a una consulta de odontología y yo le dije a la persona,